proyecto se formó, nació, se gestó por allá en los años 60 con algunos ingenieros bastante inquietos y vislumbraban la producción energética con el uso de una cuenca tan importante como el río Cauca. José Tejada Sáenz fue el primero que hizo el desarrollo del Cauca Medio, el potencial hidráulico que tenía el Cauca Medio con respecto a las centrales hidroeléctricas. En esa época, pues, ese sector de Hidroituango es muy distinto al de hoy, pues era casi que selva. Y entonces ellos conseguían unos guías, unos vaqueanos de la región para que lo llevara a ciertos sitios, y ellos para bajar hasta el río, porque era por caminos de herradura, no existían carreteras, lo amarraban con un lazo de un palo y lo iban bajando y lo llevaban hasta el río para que él tomara sus muestras de caudal, de velocidad, de esa serie de cosas que tenían los ingenieros. Desde que yo era muy pequeño se hablaba de Hidroituango, inclusive en esa época tenía un nombre que era Pescadero Hidroituango. Pescadero Ituango, así se llamaba en su momento, cuando se hablaba de un gran proyecto que iba a quedar entre nuestras montañas, utilizando el río Cauca para generar energía y bienestar al país. Yo estudié ingeniería civil, más también por esa vocación y por ese ejemplo que me daba mi papá, que era un gran ingeniero, y me hablaba del proyecto. Vengan, 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 vengan. Tomen, tomen, tomen. Me fue los ratoncitos. El encuentro con don José Tejada fue que yo lo distinguí a él junto con sus compañeros, fue en la Garrucha de Gurimán, porque él habitó con nosotros allá. Y ahí fue a donde ya comenzó, digamos, la suerte y el rodamiento de todo lo que está pasando en este momento. Yo en esa época, eso fue en el 69, tenía yo 8 añitos. Y tal de creer de que cuando íbamos a pensar nosotros de que se iba a hacer una represa. Porque cuando no había ni casi hierro, ni cemento, ni vías de comunicación. Él solo bajaba para ir para abajo, arriba, abajo con su gente. Hasta nosotros nos reíamos de él pensando que qué iba a hacer ahí. Y él seguía insistiendo con su capacidad y sus compañeros. Y ve ahora, gloria al Señor, cuánta gente somos beneficiados de ese Señor, de la virtud de ese Señor. Y él definió en ese tramo, entre La Pintada, de Tarazá, una serie de proyectos, entre ellos Hidroituango. También estaba en ese rol otro ingeniero que es digno de mucha admiración, no solamente por lo visionario, sino por su inteligencia, Lucio Chiquito. Lucio es mi abuelo, viene de una familia de 5 hermanos, él es el mayor, el único vivo en este momento. Él siempre fue un apasionado por la hidráulica, todo lo que tenía que ver con el agua. Fueron muchos los años de estudios, de preparación, de análisis, de proyecciones. Estos ingenieros pues son ingenieros absolutamente orientados al detalle, con una visión increíble que uno pues en este momento dice cómo en ese momento pensaron algo así pues para hoy. Esa idea se fue implementando, se fue desarrollando una prefactibilidad del punto ideal para un posible embalsaje del río. Entre esas condiciones que se buscaba era tener una condición de macizo competente que entregara el respaldo para la cimentación y la construcción de una macroestructura como esta. Y juntos encuentran, de acuerdo a sus mediciones, a su conocimiento, dicen, este es el punto donde se debe construir una central hidroeléctrica. Estamos ubicados en la cuenca del río Cauca, exactamente en la desembocadura de margen izquierda del río Ituango, ¿sí? Aguas arriba encontramos el anclaje de la presa, y de aquí hacia abajo encontramos lo que es la llanura de inundación del río Cauca y la desembocadura de lo que tiene que ver el cuenco del vertedero cuando tengamos excesos y las descargas del agua después de la generación de las turbinas. Hidroituango era un proyecto tan grande que en su momento
las condiciones técnicas de generación eran tan altas que la demanda que tenía el país para ese momento pues era mucho mayor la oferta. Entonces había que esperar que llegara un momento en que se cruzaran como esas dos líneas en las cuales con una proyección a 10 años, esa demanda que iba a tener el país, hubiera proyectos que los pudieran soportar. Esa fue Hidroituango. Vean, muchas veces, yo les voy a ser sincero. Si esta constructora de la represa que vinieron estuvieran haciendo mal para una comunidad, probablemente, cierto, sería inaceptable. Pero yo le pregunto, miles de gente y de familias comen de cuenta de esta labor. Es una cosa de, ¿cómo te digo yo? Para mí muy bueno cuánta gente estudian, cuánta gente compra su casita, cuánta gente gana su platica. Hay unos que tienen incluso su empleo aquí en el pueblo y se van a trabajar allá porque les va mejor. El sueño que tuvo pues, este equipo de ingenieros hace ya aproximadamente unos 60 años en cabeza del doctor José Tejada Sáenz, hoy día se ve materializado profesionalmente y personalmente. Es un orgullo hacer parte del proceso de finalización de esta mega obra. Que estos ingenieros entregaron su vida a la ingeniería, a pensar en el progreso de un país, de una región, estudiaron y se prepararon para muchas de las cosas que hoy tenemos como progreso. Y lo hicieron con pasión, lo hicieron con dedicación y con muchísimo esfuerzo. Creo que es muy bonito que podamos tener estos nombres hoy presentes como José Tejada y Lucio Chiquito, porque finalmente hicieron grandes aportes y contribuyeron muchísimo para que hoy tengamos la realidad y muchos de los avances que hoy tenemos. Uno en estos casos le diría a EPM muchas felicitaciones a don José Tejada como primera criatura, el hombre bueno que se llama. Que te soy sincero, sí, para muchos murió, para mí no ha muerto. Es una gran historia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo desarrollamos este proyecto donde unimos fuerzas tanto desde la parte técnica, administrativa, financiera, para desarrollar este reto tan importante para la ingeniería colombiana?